Es un Dios bueno y poderoso. Amén. Buenos días. Buenos días. Diga conmigo, buenos días. Amén. Vamos a hablar hoy de una palabra. Diga conmigo, Dios es amor. Dios es amor. Amén. Pero cuando entendemos de amor, automáticamente nuestro pensamiento y nuestro corazón asocia lo emocional. Diga conmigo, lo emocional. Amén. Pero Dios es más que eso. Escúchame, Dios no es una emoción. Amén. Dios es un espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y los que quieran amar al Señor, tenemos que amarlo en espíritu y en verdad. Amén. Diga conmigo, en espíritu y en verdad. Amén. Y la palabra del Señor dice que Dios ha dejado a grandes hombres como una señal y como una reseña que sí se puede salir adelante. Ya conmigo, salir adelante. Amén. Entonces, si ellos lo hicieron, ¿por qué usted y yo no lo vamos a poder hacer? Entonces Dios nos muestra un gran recurso. Diga conmigo, un gran recurso. Y el gran recurso que nos muestra el Señor es que aquellos personajes pudieron vencer, pudieron conquistar, pudieron tomar la palabra y hacer la vida. Diga conmigo, la palabra es necesaria hacer la vida. Diga conmigo, de lo contrario no sirve. O sea que nosotros seríamos como aquellos címbalos, algo que resuena pero que no tiene un fondo. Diga conmigo, una profundidad. Entonces, cuando hablamos del amor del Señor, estamos hablando directamente que eres el fundamento de la palabra. Ya conmigo, la esencia. Ya conmigo, la sustancia. Amén. O sea que si usted ha recibido al Señor, si usted ha recibido a Cristo, o sea que usted ha recibido una genética muy importante que lo hace muy diferente a los demás. Ya conmigo, yo soy diferente. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo levantó su ministerio, dice que Él era diferente a los demás. O sea que usted y yo tenemos que levantarnos como figura de Cristo. Ya conmigo, de Cristo. Amén. Ya conmigo, del ungido. ¿Me está entendiendo? De aquel que pudre yugos, de aquel que sana, de aquel que liberta, de aquel que cambia el orden y las circunstancias. Ya conmigo, necesito cambiar el orden. Necesito cambiar las circunstancias. Necesito quitar límites. Diga conmigo, límites. Amén. Porque el ser humano siempre asocia las cosas que Dios le habla con un límite. Diga conmigo, con un límite. Pero las cosas del Señor son ilimitadas. Diga conmigo, ilimitadas. En el nombre de Jesús. Ilimitadas. Ilimitadas. Diga conmigo, ilimitadas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios opera a través de la palabra. Diga conmigo, a través de la palabra. A través de la palabra. Diga conmigo, opera a través de la palabra. A través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque su fundamento tiene vida. Diga conmigo, su fundamento tiene vida. Amén. Si nosotros hemos recibido a Cristo, entonces nosotros hemos recibido vida. O sea que tu vida tiene que ser levantada, tu vida tiene que ser transformada. Amén. Y Pablo habla de un hombre que se llama Timoteo. Diga conmigo, Timoteo. Timoteo era un gran discípulo lleno del espíritu de Pablo, lleno del conocimiento de Pablo, lleno de toda la esencia del mismo Pablo. Timoteo había salido de los lomos, diga conmigo, de engendramiento. Amén. O sea que cuando hablaba Timoteo, era que automáticamente estaban mirando la figura de Pablo en aquel Timoteo. Tremendo. Pero también estaban mirando a la figura automática de Cristo. Diga conmigo, Cristo. Pablo recibió de Cristo y Timoteo recibió de Pablo. O sea que Timoteo recibió la esencia del mismo Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Dios comienza a levantar a este hombre como un gran ejemplo a seguir. Dios a usted le ha dado una palabra para que otros lo sigan a usted. Para que usted demuestre realmente, escúcheme, que Él es Dios en su vida.
Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:19. Vaya al tablero. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Tremendo, diga conmigo, el fundamento de Dios está firme. ¿Usted ha entendido eso? ¿Usted ha entendido eso? El fundamento de Dios está firme. Diga conmigo, la palabra que Pablo tenía era inamovible. Inamovible. O sea, que no había ninguna circunstancia que podía hacer variar del pensamiento de Pablo hacia Dios. Ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna cosa nos puede hacer variar de algo que es inamovible, que Dios ya dio. Diga conmigo la palabra. Amén. Pablo sabía lo que hablaba. Pablo sabía hacia dónde se dirigía. Pablo sabía cuál era su orden. Pablo sabía a quién estaba mirando. Usted tiene que aprender a creer en la palabra. Amén. Amén. Estábamos viendo en estos días de qué era vivir en el Espíritu. Una persona que vive en el Espíritu es una persona que le echa mano al fundamento. Diga conmigo, al fundamento. Si yo no le echo mano al fundamento, nunca podré sentir la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor deja ordenanzas. Y acá le dice Pablo a Timoteo, pero ¿el qué? Diga conmigo, el fundamento. Amén. Diga conmigo, el principio. Diga conmigo, el génesis. Diga conmigo, el inicio. Amén. Diga conmigo, la ordenanza. Diga conmigo, el mandamiento. No se puede olvidar. Amén. A nosotros no se nos puede olvidar lo que Dios nos dijo. Escúcheme. Por eso el Señor nos recuerda, escuche, si usted quiere sentir la figura del Espíritu Santo, lo primero que usted tiene que hacer presencia en su vida es la palabra. Hacer presencia de la palabra. Diga conmigo, la palabra. La palabra. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, el Señor conoce a los suyos. Diga conmigo, a los suyos. ¿Me está entendiendo? O sea que Dios nos conoce si realmente nosotros estamos en el fundamento, en su genética, y Él nos escucha. La palabra del Señor dice que Él llama a sus ovejas por nombre. Y sus ovejas, escucha. Para yo ser llamado, tengo que haber aprendido a conocer una voz. Pablo conoció esa genética. Escúcheme, ¿qué es lo que le hace falta al pueblo de Dios entonces? En todos los momentos, diga conmigo, escuchar. Diga conmigo, escuchar. Y a través de la palabra escuchar, estamos haciendo una relación de otras dos palabras. Escúcheme, que son obediencia y sujeción. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tremendo. Y ante esa palabra el reino de las tinieblas tiembla. Si usted es un hombre que obedece, usted es un hombre que se sujeta, escúcheme, entonces dice la palabra que nunca se va a poder mover de usted. Y dice, teniendo este sello, diga conmigo, yo tengo un sello. Amén. Cada palabra que usted habla en el nombre de Cristo Jesús es una esperanza de vida para otros. Es un cambio de mente en otros, para usted mismo. Pero todo comienza desde uno. Amén. Si yo mismo no cambio, no puedo cambiar a otros. Se llama conocimiento, mas no se llama entendimiento. Entonces no tendremos revelación. Y hay algo importante. Conoce el Señor a los que son. Y dice, apártese de toda iniquidad, de todo error constante. Diga conmigo, de todo error constante. Amén, ¿me está entendiendo? Hay errores que son constantes, pero nuestra vida tiene que aprender a cambiar, a sufrir una serie, escúcheme, de borrón. Necesitamos activar nuestra mente. Diga conmigo, necesito activar mi mente. Amén, ¿me está entendiendo? Mire una cosa, escuche esto. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5 dice lo siguiente. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4.
del 1 al 5. Predicción de la apostasía. Escuchen. ¿Por qué el hombre de Dios tiene que ser inamovible en los fundamentos? Porque si yo no entiendo de lo que hablo, escúcheme esto, si yo no entiendo de lo que hablo, fácilmente voy a poder desviarme del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque mi esperanza está en algo que no entiendo. Porque mi columna es en algo que probablemente ni siquiera se me ha revelado. Ya conmigo, columnas. Nuestra vida tiene que estar edificada por columnas. Amén. Por columnas. Y dice aquí la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, diga conmigo el Espíritu. ¿Y a cuál está hablando allí? ¿El Espíritu del hombre o el Espíritu Santo? O sea que el Espíritu Santo del Señor nos dice claramente que Él nos va a advertir que va a venir. Qué bonito que es el Espíritu Santo. O sea que a los hijos de Dios nada nos puede coger por sorpresa. Si usted y yo nos detenemos en la palabra, escúcheme, y la hacemos vida, nada nos va a poder coger por sorpresa. Y dice aquí, tiempos por lo cual algunos se desviarán ¿de qué? Diga conmigo, se desviarán. Se desviarán. De la fe. Hay muchos que comienzan en el Señor, pero no siguen en Él. Solamente inician un cuarto de camino, pero en medio, cuando hay la aflicción, cuando realmente la aflicción va a sacar lo que hay, ¿dónde? De tu corazón. Ya conmigo, del corazón. Entonces, dice la palabra, algunos se desviaron en la fe. Amén. Y dice aquí, ¿escuchando a qué? Ya conmigo, espíritus. ¿Cómo así que escuchando espíritus? ¿Usted escucha espíritus? Usted se queda como callado, está diciendo esto suena como paranormal, tremendo, pero diga conmigo espíritus. Cuando la palabra de Dios habla espíritus con E minúsculas, está hablando de hombres. Y dice aquí, escuchando a hombres engañadores, escuchen, que enseñan, doctrina es enseñanza. Escuchen, que enseñan, ¿qué? Enseñanzas de demonios. Tremendo. Pero ¿cómo puedo identificar si esa persona me está enseñando algo bueno o algo malo? Dice la palabra del Señor que si yo permanezco en la palabra, Él permanece en mí. Entonces está la luz de Cristo. Amén. Entonces cualquier persona que pueda parecer cristiano y no lo es, automáticamente yo tengo un faro interno. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Que me va a decir y me va a desnudar a la persona y me va a decir, esto algo está pasando. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Usted tiene algo que lo ilumina y dice que la palabra es la que le ilumina a usted el camino. Amén. Pero el Espíritu Santo de Dios te enseña a llegar a todo entendimiento. Diga conmigo, necesito entender las cosas. Amén. Entonces dice aquí Pablo a Timoteo, yo necesito que tú estés firme, Timoteo, porque van a venir 10,000 contra ti. Diga conmigo, 10,000. Usted se puede imaginar cuánta fuerza usted necesita para resistir a 10,000. Diga conmigo, necesito fuerza. Y la palabra fuerza en el original significa palabra. Diga conmigo, palabra. El Señor le dice, hijo mío, Josué. Amén. ¿Cuántos Josué hay aquí? Con chicle y sin chicle. A ver, con chicle y sin. Diga, ¿cuántos Josué? Díganlo Josué. Amén. O diga ay. Escúchame. Le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Pero Josué entendía que él estaba diciendo a Moisés. ¿Está entendiendo qué? ¿Qué él estaba diciendo a Moisés? No estaba hablando nada de lo natural. Le estaba diciendo, echa mano
a la palabra. Porque en el mundo cristiano se necesitan hombres valientes. Porque dice el libro de Apocalipsis que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuáles son los cobardes? Los que se desvían de la fe. ¡Ay! Tremendo. ¿Usted conoce a alguien que se desvía de la fe? Escúchenlo. Nosotros necesitamos ser ejemplo. Hombres y personas que demuestran realmente que Él es Dios. ¿Me está entendiendo? Ejemplo. Y dice aquí la palabra del Señor. Porque ellos tendrán una postura. Aquellos que apostan contra la fe, apostatan contra la fe, desvían a otros, van a tener señas. Diga conmigo, son hipócritas y mentirosos. ¿Aló? Uy, está bueno. Hipócritas y mentirosos. O sea que, ¿qué significa una persona hipócrita? Una persona que hoy dice una cosa y mañana hace otra. ¡Wow! Eso se llama falta de sinceridad. Diga conmigo, eso es de la carne. Con lo que hay carnalitos. A ver. Y eso sale con limoncitos. Amén. Eso se va del cuerpo. Entonces fíjese una cosa. Ellos tendrán algo marcado. Son hipócritas y son mentirosos. Amén. Dice que teniendo cauterizada la ¿qué? La conciencia. Dice la palabra, acuérdese que la conciencia habla de espíritu. ¿Me está entendiendo? O sea que estos hombres carecen de ¿qué? Ya conmigo, de un espíritu de luz. Ya conmigo, de espíritu de verdad. Tienen la conciencia cauterizada. Dice aquí la palabra, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido de la verdad. O sea, van a comenzar a hablar de otras cosas, escúcheme, que no tienen relevancia. Cosas que están fuera de la palabra del Señor. Pero ¿cómo sé? Escúcheme. Por eso el Señor le dice, esfuérzate en ¿qué? Diga conmigo, en conocer la palabra. ¿Cuál es el verdadero amor? El que usted haga la voluntad del Padre. Ese es el verdadero amor, amado. Amén. Necesitamos permanecer en la palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, sino se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es, ya conmigo, apartado. ¿Qué hace que usted entienda la palabra apartado? ¿Qué hace que entendamos la palabra apartado? Hay dos cosas que nos muestra aquí lo escritural. ¿Qué hace que usted entienda la palabra apartado, santificado? Hay dos cosas. La misma palabra y la oración, que es la comunión con Dios. O sea que hay dos cosas que no se pueden desprender de nuestra vida. Diga conmigo, dos cosas que no se pueden desprender de nuestra vida. Número uno, la palabra, y número dos, la oración. Amén. Si no se nos desprende la palabra y la oración, entonces nosotros estamos perdiendo automáticamente la brújula de Dios. Amén. Entonces, Dios no puede hacer algo con alguien que se aparta de Él. Pero el Señor está llamando. El Señor está llamando hoy a usted, escúcheme, a enfilarse en los caminos del Señor. A que comience a tomarle mano, que le eche mano a la palabra, que le eche mano a la promesa. Que no corra por la aflicción, sino más bien resista. Ya conmigo, la aflicción hay que resistirla. Es más, yo le digo una cosa, no llore en la aflicción. No llore en la aflicción. Más bien, póstrese delante del Señor. Dígale, Señor, acá estoy, hazme fuerte. Dame tu gracia. Dile, Señor, dame tu gracia.
Dame tu favor, Padre bendito. Y levántame, Señor, con más fuerza. Diga conmigo, más palabras. Esas son las fuerzas del búfalo. Tremendo. La palabra tiene profundidades. O sea que dentro de la misma palabra hay potencias. ¿Cierto? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, vamos adelante. Acuérdese que estamos hablando del fundamento del amor. Amén. Ya conmigo el amor. El amor. Dice la palabra, escúcheme, en el libro de Hechos 20, del 28 al 31. Hechos 20, del 28 al 31. Hay dos cosas que tienen que imperar en nuestra vida. O sea, escúcheme esto. Es un mandato, diga conmigo, necesito recibir órdenes. Amén. Y Hechos 20 del 28 al 31 dice lo siguiente. Vamos a la palabra allí un momentico. Hechos 20. Hechos 20 del 28 al 31. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, mirad vosotros. Deténgase en la palabra mirad. Diga conmigo, mirad. Diga conmigo, mirad. Mirad. Y dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y dice aquí la palabra, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán. Tremendo. Mire una cosa. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí ¿a quiénes? Escuchen. ¿Cómo es que el enemigo va a arrastrar a los discípulos? ¿Cómo los arrastraría? Diga conmigo, por falta de conocimiento. Amén. Entonces, nuestro fundamento tiene que estar basado en la misma esencia de la palabra. Ya conmigo, rudimentos. Amén. Rudimentos. Nosotros nunca podemos dejar el ABC de Dios. No escudriñe más cosas si usted no es fuerte en el ABC de Dios. Yo lo digo en el ábaco de Dios. ¿Se acuerda del ábaco? Amén. Cuando nos enseñaban a nosotros a qué, a sumar, ¿se acuerda allí? ¿Recuerda eso? El ábaco del Señor. Nunca deje el ábaco del Señor. El ábaco del Señor lo puedo hablar de dos formas, que ahorita lo hablábamos de santificación: la palabra y la oración. El ábaco del Señor. Y dice aquí que hay unos hombres que se llaman los lobos rapaces. ¿Sí los ves acá? ¿Me está entendiendo? Tremendo. Hay unos lobos, escuchen, en medio del pueblo. Y cuando la palabra habla de lobos, está hablando de hombres con conocimiento. Desviado. Ya conmigo, conocimiento desviado. Amén. Que van a querer que captar la atención de los discípulos por falta de verdades completas. Ya conmigo, verdades completas. Amén. Estas personas están diseñadas para no perdonar a los discípulos. Ya conmigo, para no perdonar a nadie que siga a Cristo. ¿Me está entendiendo cuál es el diseño de esas personas? O sea, que el pueblo de Dios, ¿cómo se tiene que levantar? En un conocimiento profundo ¿de qué? De la palabra. Pero acá decíamos, acá nos deteníamos en algo. Diga conmigo, mirad. Diga conmigo, necesitamos ser sumamente observadores. Pero para usted ser observador, lo primero que tiene que habilitar es ¿qué? Otra vez. Para usted ser un buen observador,
Lo primero que usted tiene que habilitar en su vida se llama oído. Diga conmigo, necesito habilitar el oído. Si yo no habilito el oído, nunca se me abrirán los ojos. Porque lo que hace que se abran los ojos es en la búsqueda de la misma palabra. Porque la fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros escuchamos y nosotros tenemos que hacer. Pero cuando nosotros no escuchamos atentamente, nosotros no vamos a poder ver lo que Él nos está hablando. Ya conmigo, lo que Él nos está hablando. Entonces, en la aflicción, en la prueba, tenemos que dar resultados. Ya conmigo, en la aflicción, en la prueba, tengo que dar resultados. O soy fuerte o soy débil. Hay un resultado, hay negativo y positivo, pero yo sé que ustedes de esos y yo, que nosotros no damos resultados negativos. Amén. Usted y yo no podemos dar resultados negativos en ningún momento. ¿Me está entendiendo? Amén. Pablo entendía cómo estaba instruyendo a estos hombres. Entonces quiero que me entienda acá. Yo debo de enseñarles bien la palabra de Dios. Diga conmigo, debo enseñar bien la palabra del Señor. Y hay un porqué. Porque si no la enseño bien, bajo mi mano está la responsabilidad de muchos. Y dice que otros van a querer desviar tu trabajo. Y cuando Dios te coloca cosas en tu mano, es con una alta responsabilidad que usted sea mensajero. Ya conmigo, yo soy un mensajero. ¿Usted sabe que usted es mensajero del Señor? Yo soy un mensajero del Señor. Lo que tengo que hacer es llevar claro el mensaje de quién. Del Señor. Ya conmigo, del Rey. Amén. El mensajero no tiene otra cosa sino de qué. Recibir y llevar. Amén. No tiene otra cosa. Él recibe órdenes. Ya conmigo. Yo soy un mensajero. Entonces es muy importante. Porque si el mensaje no llega entonces la respuesta a otro lado. Y cuando hablamos naturalmente del mensajero, estamos hablando de un eunuco. Ya conmigo. Un eunuco. Cuando hablamos espiritualmente, de un eunuco. Ya conmigo, de un hombre al servicio del rey. Amén. Entonces, ¿qué hace el eunuco? Hace lo que el rey le diga que haga. Y lo tiene que hacer con detenimiento. Diga conmigo, detenimiento. Entonces esta persona comienza a mirar qué hay al frente de él. O sea que es una persona también que tiene conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. ¿De qué? Diga conmigo, del camino. O sea que es un hombre muy observador. Amén. Amén. En lo natural contratan a los mensajeros para llevar ¿qué? Un correo. ¿Estamos entendiendo? En lo natural. Pero estos hombres tienen que tener una destreza. Diga conmigo, necesitan conocer las direcciones. Hay atajos. Amén. Porque ellos no llevan un correo. Dios te ha colocado no solamente un mensaje en tu mano, Dios te ha colocado muchos mensajes en tu mano. Amén. Pero a veces las cartas, todas las cartas se nos quedan en la mano. ¿Dónde? Se nos quedan en la mano. Y podremos entregar apenas una de 1000. O sea que abortamos la labor. Diga conmigo, yo no puedo abortar. Amén. Usted y yo estamos hechos conforme a la estructura de Cristo, de aquel que venció, de aquel realmente que dio fruto, que dio vida, que dio victoria, amado.
Usted se tiene que sentir como el escogido único. Ya conmigo, el único escogido. El único escogido. Amén. Aunque hayan otros, usted debe sentirse como único delante del Señor. Y si usted se siente único, usted recibe esta palabra, escúcheme, como único. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos son únicos acá? Amén. Amén. Entonces, esta figura, escúchame, Dios está diciendo, mirad, diga conmigo, mirad. Entonces, cuando hablo de mirar, estamos hablando automáticamente, escúcheme, del conocimiento de la palabra. El conocimiento hace que yo tenga entendimiento de lo que hay enfrente. Amén. Si no puedo ver bien, es que no he aprendido la palabra. Eso lo he estado desarrollando. Amén. Dice la palabra en el verso 29 de Hechos 20. Dice, hay gente de afuera que como lobos rapaces quieren entrar y ¿qué? Diga conmigo, de afuera. De afuera. Pero diga conmigo, de afuera. De afuera. Entonces, ¿quién le va a dar la entrada a esas personas? Diga conmigo, nosotros. Usted le da la entrada, escúcheme, a lo que le va a desviar, diga conmigo, a la mezcla. Usted no puede dejar que nada le desvíe del propósito de Dios. O sea, que es sumamente importante permanecer firmes en la palabra. Otros se van a sentar de ti, a cristianos también, y van a hacer que tú y yo dudemos. Dice aquí la palabra. Pero dice, ustedes han aprendido mi conocimiento, diga conmigo, instrucción. Y la palabra del Señor dice, hijo mío, acuérdate de las palabras de tu padre. ¿De tu quién? De tu padre. Y dice, colócalas en tu corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Y no te olvides. Por algo el Señor nos dice eso a través del libro de Proverbios. Acuérdate de lo que tu padre te dice. Amén. Y Timoteo era una persona, era un joven, escúchame, bien obediente. O sea que cuando vengan estas personas, usted va a entender y yo voy a entender qué hacer y qué echarle mano a la palabra y a la promesa. Amén. Amén. Dice el verso 30, de nosotros mismos, dice esta palabra, escuchen, vendrán con sus malas ¿qué? ¿Con qué? Para arrastrar ¿a quién? A nosotros. Tremendo. Por eso dice, no os dejéis mover fácilmente de tu manera de pensar. ¿No qué? No os dejéis mover fácilmente de tu manera de pensar. ¿A usted le ha pasado fácilmente que usted se mueve de manera de pensar? Amén. ¿Cuántas voces tengo que escuchar según la palabra? ¿Cuántas? Una más. ¿Cuántos pastores debo tener? Uno. Usted puede tener muchos conocidos de pastores como discípulos. Escúcheme una cosa, pero una sola voz como pastor. Así los otros sean pastores también. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque viene una confusión. Usted no sabe que quién sabe. ¿Me está entendiendo? El que la entendió, la entendió. Y dice la palabra en el verso 31. Ya conmigo, necesito velar. Hay dos cosas imperantes en esta palabra. Observar, ya conmigo, observar y velar. Tremendo. ¿Qué es velar? Diga conmigo, mantenerme firme, atento. Amén. ¿A qué? A lo que se me ha enseñado. Diga conmigo, a lo que se me ha enseñado. Amén.
Mateo 7:15 dice lo siguiente. Mateo 7:15 nos da una especificación de quiénes son los lobos rapaces. Mire lo siguiente. ¿Cuáles serían los lobos rapaces? Mateo 7:15. Guardaos que vienen a vosotros con vestidos de qué, pero por dentro son qué. O sea que los lobos rapaces, ¿quiénes son? O sea que hay buenos y malos. ¿Cómo los vamos a distinguir? Por sus frutos, porque portan el espíritu. Escúcheme. ¿Cómo vamos a dice? Los buenos portan el espíritu. Escúcheme. Los malos portan el espíritu del anticristo, de la mentira y del engaño. Amén. Que cuando dicen paz, hay guerra, dice la palabra. Que cuando hay amor, hay odio. Tremendo. Estas personas solamente hablan al corazón. Ya conmigo, al corazón. Inyectan felicidad. O sea, que van a levantar ¿el qué? El alma. ¿Me está entendiendo? Dice por sus frutos. Escuchen. Te van a hablar solamente de felicidad, de prosperidad, y te van a hablar simplemente de sazonar el alma, pero nunca te van a hablar de plantar el huerto en el corazón. Nunca te van a hablar de revertir genética. Nunca te van a hablar de la postura delante del Señor. Por eso es muy importante permanecer en el buen fundamento. Acuérdese de Elías. Elías, ¿qué dijo en la palabra? ¿Usted se acuerda? ¿Hasta cuándo vas a pelear con dos pensamientos? ¿Cuántos? ¿Con cuántos pensamientos el hombre lidia? Según ahí Elías, con dos. Eso habla de la naturaleza de un hombre carnal. ¿Me está entendiendo? Un hombre que está a medias en el camino. Un hombre que no sabe si va a coger al oriente o al occidente. ¿Me está entendiendo? Está en neutro. Está en semáforo amarillo y el semáforo no ha cambiado y usted dice, ¿para dónde cojo? ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces hay una distinción. Escúchame, estos hombres están enseñando simplemente para adobar el alma. Te van a brindar un falso camino y dice la palabra del Señor, ten cuidado. Ten cuidado. Un buen hombre nunca te va a adobar el alma. Un buen hombre va a aplicar Hebreos 4:12 horriblemente. Como dice el apóstol, terriblemente. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando hablamos de terriblemente, hablamos en España. No soy de España. Escúcheme. Contundentemente. Ya conmigo, terrible es contundente. O sea, tenemos que ser veraces al portar la palabra. Diga conmigo, veraces. Veraces. Amén. Va a venir gente, colóqueme la atención, diga conmigo, Elías. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No he quedado yo solamente. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos estaban en contra de Elías? 450. ¿Me está entendiendo? Y dicen, no he quedado yo solamente el verdadero. O sea que de 450 quedó uno que hablaba la verdad. O sea, diga conmigo, yo
Soy como Elías. Creo que soy único. Qué bonito, o sea, yo me creo único. Escuchen, yo creo que Dios me habla a mí solito. Parezco egoísta. Tremendo. Y tomo esa palabra como si yo fuera el único. Pero Dios sabe que no es así. Yo amo a todo el mundo, yo sé que yo no soy el único, pero yo lo tomo como si Él me estuviera hablando a mí solo, con una alta postura. Yo no volteo a mirar a nadie, ni a Misú, ni a Misi, ni a nadie. Yo a nadie. Yo volteo a mirar al Señor y le digo: Señor, yo te creo. Señor, gracias por confiar en mí. Gracias por bajarme el diseño del cielo. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no he claudicado entre dos pensamientos. Mire, me han dicho a mí: pastor, hable de palabras blancas. Yo dije: blanco, a mí me gusta, lo único blanco que me gusta es la camisa. Ahí. Pero yo no te voy a hablar de palabras blancas, muy superficiales. Yo te voy a hablar de la profundidad de la palabra. Y esa palabra también me tiene que doler a mí, me tiene que partir el alma. No a usted nomás, primero me parte a mí. Y entonces usted dice: ay, menos mal. Menos mal que le parte al pastor el alma y a mí nomás. No. Amén. Y dice acá, ¿por sus frutos qué? No van a hablar de arrepentimiento, no van a hablar de conversión, no van a hablar de frutos, no van a hablar de autoridad, no van a hablar de reino, no van a hablar de poder. Van a hablar de que usted tiene el dominio. ¿Y eso le gusta a la gente? Eso le gusta a la gente. Entonces ya sabe cómo identificar al falso profeta y al falso maestro. Amén. Vamos adelante, tenemos hasta las 12. Dice la palabra que esos son lobos rapaces, falsos profetas, falsos maestros, que entran encubiertamente. Diga conmigo, encubiertamente. Diga conmigo, encubiertamente. La palabra encubiertamente está hablando que está al lado suyo. ¿Dónde está? Mira al vecino. Podría ser tú. Tremendo. No lo voy a tratar así. Mírelo con amor y dígale: tú no eres. Eso. Eso. Pero la palabra dice encubiertamente. Diga conmigo que está al lado. ¿Cómo se sentó ahí? ¿Cómo se sentó ahí? ¿Usted me está entendiendo? ¿Cómo llegó a sentarse tan junto a uno? Porque dejamos dos cosas: la palabra y la oración. La palabra y la oración. Se sentó a tomar café con usted al lado y pan de bono, y no se ha dado cuenta que es el mismo alguien. Y usted lo ve tan bien y la ve tan bien que usted dice: ¡wow! ¡Tremendo! Usted tiene que tener celo por la palabra. Usted tiene que tener celo por quién está hablando con usted o con quién habla con usted. Pablo era celoso. Pablo tenía un grupo selecto. Tremendo. David tenía un grupo selecto. El rey Asuero tenía un grupo selecto. Nehemías tenía un grupo. Esdras tenía un grupo. Jesucristo tenía un grupo. O sea que usted tiene que tener ¿un qué? Un grupo selecto. ¿Ven? Un grupo selecto. Dice la palabra que entraron ¿cómo? Ya conmigo, encubiertamente. Hay un peligro en las iglesias de hoy en día. La predicación, escúcheme,
o el evangelio moderno? Diga conmigo, la felicidad. Ese es el problema. Jesús dice que va a prosperar tu vida. Claro que vas a ser próspero, pero tenés que cambiar primero ¿qué? ¿Qué tenés que cambiar? Diga conmigo, el alma. ¿Qué tenés que cambiar? O sea, Dios que te tiene que partir a ti y a mí. El alma. Y te la tiene que alejar. Wow. Si no te parte el alma, no sirve. Sin dolor, no hay éxito. Es necesario el dolor. Amén. Cuando usted va al gimnasio y usted le dice al entrenador, me duele el músculo, le dije, y le dice el entrenador, está bien, porque el músculo va a crecer. Si no te duele, es que no estás haciendo nada. Es lo mismo en el Señor. Si no te duele, es que no está pasando nada en tu vida. Pastor, todo está a luces y a estrellas. Deténgase un momentico. Algo está pasando en usted. Algo usted hoy le tiene que incomodar su vida. Y le tiene que comenzar a confrontar. Nos tiene que comenzar a doler algo. Amén. Porque la palabra es así. Escuchen, hay áreas que tienen que estar trabajando hoy. Diga conmigo, ser trabajadas. Ser trabajadas. El evangelio moderno nos ofrece a Cristo Jesús como una mejora de vida. Diga conmigo, nos ofrece a Cristo como una mejora de vida. Amén. No, mire, venga el evangelio, que es el Señor te acomoda todo, Él te barre, Él te limpia y Él te sacude. No, esa no es la palabra. No como la fuente de justicia que necesitamos para evitar la ¿qué? Ya conmigo, la condenación. ¿Qué es este? Ya conmigo, la condenación. Amén. Yo le quiero decir una cosa. Ya conmigo, necesitamos la fuente de justicia. Ya conmigo, la fuente de justicia. ¿Cuál es la justicia? Ya conmigo, el verdadero. ¿Qué es lo que necesita usted y yo para permanecer? El verdadero evangelio. El verdadero evangelio no se trata de felicidad. Se trata de ser portadores de la justicia de Dios. Escúcheme eso. ¿Está entendiendo? Amén. Romanos 1, del 16 al 17 dice lo siguiente. Escúcheme eso. Romanos 1, del 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por ¿cómo? Por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe ¿qué? Si usted aplica la verdad a su vida, usted va a vivir. Si usted no aplica la verdad en su vida, dice la palabra que perecemos. Que perecemos. Entonces ayer hablábamos de estos días, de acordarnos, de echarle mano a qué, venga conmigo al mandamiento, a la palabra, ya conmigo a la promesa. Amén. La aflicción sirve para sacar lo que hay en tu corazón, pero escúchenme una cosa, dice la palabra del Señor que después de la aflicción hay algo muy importante: sale fuerzas. ¿Se acuerdan? Dice la palabra que tu vestido no envejeció. Dice que tu pie no se hinchó. O sea, tu caminar nunca se detiene. Tremendo. ¿Saben por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos que tener sandalias de bronce. Amén. Para poder caminar en lugares
específicos sin salir ¿qué? Ya conmigo, heridos. Ya conmigo, sin maltrato. Amén. Entonces, le quiero decir lo siguiente, y dice aquí la palabra. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Usted sabe que hay gente que entiende la verdad y detiene la verdad. Se llaman injustos. Si usted sabe la verdad y detiene la verdad, entra en injusticia con Dios. Necesitamos ser veraces a la hora de hablar, a la hora de practicar, a la hora de ejercer. Pablo lo habla allí muy bien. Escuchen eso. Amén. ¿Quién tiene la culpa? No el diablo. ¿Quién tiene la culpa? Diga conmigo, nosotros. ¿Por qué? Por no permanecer en la palabra. Diga conmigo, es necesario permanecer en la palabra. Amén. Entonces tenemos que entender lo siguiente hoy. Escuchen. Que Dios nos está hablando que el verdadero fundamento es la misma esencia de la palabra. Amén. Amén. Porque si no hay algo importante, escuchen, por no vivir en la palabra, entonces tenemos un entorpecimiento espiritual. Sabemos que el Señor vendrá. Ya estamos a la medianoche. Hoy estamos a la medianoche. Ya no estamos en el último día. Estamos a la medianoche. ¿Sí sabía eso? A la medianoche. Ni en el último día. Estamos a la medianoche. Entonces Dios viene por una iglesia preparada. ¿Cuántos estamos preparados? Amén. Amén. Ya conmigo. Me estoy preparando. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, a esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la respuesta.